Bienvenidos a un nuevo video para este canal. Hoy es lunes de física, inicio de semana, con el tema de estática 1. Bien, te quiero recalcar estos 4 puntos y que los tengas bien grabados. Más que nada a este puntito rojo. Bueno, aunque no parezca. A este, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener? Un concepto claro y conciso. Conocer las leyes, conocer las fuerzas y el punto más indispensable de este tema, que en realidad te va a servir desde de estática en adelante, que es el DCL o el diagrama de cuerpo libre. Bien, partamos del concepto. Estática es el estado en que un cuerpo o varios permanece en reposo o en caso de movimiento lo hace sin aceleración. Bien, tenemos dos casos para ilustrar este concepto. El primer caso y el segundo caso. Claro. Conectémonos en el primer caso. Imagínate que este circulito verde es una pelota. Una pelota de... No sé, ya. Cualquier tipo de pelota, ya. La cuestión es que es pelota, ya. Imagínate, alucina que estás molesto. Tienes la pelota en la mano y la lanzas, la tiras. ¿Sí o no que adquiere una aceleración? Y sí o no, o me equivoco, esta aceleración que se adquiere en este caso va a ser distinta de cero, ¿o no? Va a ser distinta de cero, pues. Pero vámonos al segundo caso. Respiraste, ya estás tranquilo. Y otra vez alucinas que esta pelotita la dejaste en el piso. ¿Esto qué quiere decir? Que tú al momento de dejarla en el piso no hay fuerza que lo mueva, ¿sí o no? O no hay algo que perturbe este reposo que tiene. Por dicho y ende, su aceleración ¿cuánto es? Cero, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque permanece en reposo. Claro. Entonces en el primer caso no está en reposo, porque su aceleración es distinta de cero. Y en el segundo caso sí está en reposo porque su aceleración es igual a cero. Bueno amigos, continuamos con las leyes, ¿sí o no? Tenemos 3 leyes: la ley de la inercia, la ley fundamental de la dinámica, la ley de acción y reacción. Comencemos con nuestra primera ley, que es la de inercia. Primeramente, esta ley fue planteada por el físico inglés Isaac Newton en el año de 1787. ¿Qué nos plantea esta ley? Que si un cuerpo está en reposo, pues su tendencia es a mantener y seguir en reposo. Si un cuerpo sigue en movimiento, su tendencia es que siga en movimiento, pero a velocidad constante. Ahora, ¿qué otra condición existe? Pues que las fuerzas resultantes sobre un cuerpo en reposo o sobre un cuerpo en movimiento con velocidad constante, pues que esa fuerza resultante sea igual a cero. Y para hacerlo más entendible, presentemos dos casos: el caso del florero y el caso de un automóvil. ¿Qué es lo que sucede en el caso del florero? Este florero está puesto sobre una mesa con tela. Cuando nosotros, bueno, sé que lo hemos intentado varias veces y quizás a algunos no nos ha resultado. También depende de todas las condiciones. Pero supongamos que nos va a salir bien esto. Nosotros jalamos de la tela y el florero sigue ahí, ¿sí o no? No se movió para nada. Es porque el florero quedó en está en reposo, ¿sí o no? Está en reposo. Pero vamos al caso del automóvil ahora. Esto es la ruta que debería seguir el automóvil, siempre en cuando el conductor gire el timón que lo conduzca a estas direcciones, ¿verdad?
¿sí o no? Pero ahora imaginemos que el chofer se quedó dormido. Entonces no hay nadie quien mueva el timón. Entonces, si el carro estaba yendo así, pues a partir de este punto, en siguiente, va a seguir en esa dirección, ¿sí? En esa dirección, ahí. Ese es. Bien, continuemos ahora con la segunda ley, que es la ley fundamental de la dinámica. En el tema de dinámica se conceptúa como el estudio de los cuerpos en movimiento, ¿sí? Por ende, empujamos esta caja. Al momento de haberla empujado, adquiere una fuerza, ¿sí? Y al adquirir una fuerza adquiere una cierta velocidad. Ya, ok. Este es un cuerpo, un bloque de masa m, ya, donde su aceleración es distinta de cero. Y esta fuerza que produce movimiento se denomina fuerza resultante. Acá decimos que las fuerzas resultantes son un conjunto de fuerzas que producen el movimiento. Y nos plantea que esta fuerza resultante es proporcional a la aceleración, siendo la masa constante. O sea, si nosotros despejamos, nos va a quedar a la fuerza resultante como la masa por la aceleración, ¿sí o no? El famoso FUMA, ¿sí o no? Sí, en la fórmula nomás, pues. Ya. Pasemos a la tercera ley, la ley de acción y reacción. Miren, esta ley es de interacción. Una interacción se da entre dos fuerzas, que en este caso es la fuerza de acción y la fuerza de reacción. Entonces, pasemos a este caso. Mira, tenemos que la mochila está cayendo y va a impactar con el piso. Al momento, las fuerzas que producen que la mochila caiga son las fuerzas de acción, y el piso va a reaccionar ante el impulso, ante el golpe de la mochila con el piso, y esa fuerza se va a llamar la fuerza de reacción. Estas fuerzas son de igual módulo. ¿Qué quiere decir de igual módulo? Si la fuerza de acción le damos el valor de 1 newton, la fuerza de reacción también va a tomar el valor de 1 newton. Son colineales, son opuestas, miren, acá para abajo y en este caso para arriba. ¿Qué quiere decir colineales? Que si la fuerza está así, la otra fuerza también está así. Que no sean colineales significa esto, que una fuerza esté así y que la otra fuerza esté así. Ahí no son, ¿sí? Son colineales, ahí es como una igualdad. Son opuestas, y además estas fuerzas actúan en distintos cuerpos. ¿Por qué? Porque la fuerza de la mochila, me equivoqué. Porque la fuerza que actúa en la mochila es la fuerza de acción, y la fuerza que reacciona ante el golpe es la fuerza de reacción. Bien, ahora conozcamos a las fuerzas. Conozcamos primero la fuerza de gravedad. El cálculo es la masa del cuerpo por la gravedad, ¿sí? Y esta fuerza tiene la tendencia hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Esta fuerza es débil. Para que se haga presente esta fuerza, tiene que haber una masa grande, como la de la Tierra. Como de la Tierra, por ejemplo, ¿no? Ahora tenemos bien a la fuerza de tensión. La fuerza de tensión se da más que todo en las cuerdas. Por ejemplo, acá tenemos un cuerpito. Esta es la pared, el piso, y acá tenemos el cuerpito. ¿Ya? Ahora mira, imaginemos que nosotros jalamos a este cuerpo con una cierta fuerza F. Siendo que al momento de jalar esta cuerda se va a deformar, o sea, se va a estirar. Si
Si normalmente estaba acá la cuerda, se estira más o menos hasta acá. O sea, producto de la deformación que le hemos dado a la cuerda, las partículas internas que están en la cuerda van a querer hacer una contraparte a que se estire. La contraparte a que algo se estire es a que se comprima, ¿sí o no? Por tanto, si nosotros jalamos hacia este lado, por la ley de acción y reacción, la fuerza de tensión va a ir en el caso opuesto, la fuerza de tensión. Pero va a ser un caso muy opuesto. Acá mira, supongamos que estamos en el mismo caso. Ahora yo a la fuerza la impulso, ¿sí o no? O sea, este es el mismo cuerpo, pero la cuestión es que ahora la fuerza va a ser para allá. ¿Ok? Ok. Entonces yo al momento de comprimir a esa cuerda, las partículas que están dentro van a generar una contraparte, ¿sí o no? Y la contraparte sería que la fuerza de tensión esté para allá. Lo que intenta la fuerza es sostener al cuerpo. Ahora vamos a ver a la fuerza normal. La fuerza normal se hace perceptible en superficies planas. Miren, debido al contacto que hay entre este cuerpo y entre el piso, surge una fuerza. Esa fuerza se llama fuerza normal. ¿Y cuál es la característica? Que esta fuerza normal es perpendicular y siempre afecta al cuerpo. O sea, está en contra del cuerpo. Ahí. Bien, ahora lo más importante de este tema es hacer un correcto DCL, diagrama de cuerpo libre. En este diagrama lo que se trata de hacer es perceptible a todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Por ejemplo, tenemos a este cuerpo acá, bueno, a este bloque de masa M. Tenemos para abajo a la gravedad. Bien, ahora lo primero que podemos hacer es, ¿sí o no?, sacar a la fuerza de gravedad. Para abajo, ¿sí o no?, a la fuerza de gravedad. ¿Ya? Y este piso, se me olvidó de dato, es liso. Más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre un piso liso y un piso rugoso. En este caso veamos que el piso es liso. Mira, está sujeto acá. Entonces acá hay tensión, ¿sí o no? Como el cuerpo está, mira, el cuerpo está inclinado, su tendencia es a que caiga, ¿sí o no? Por lo tanto, va a tratar de deformar o de estirar a la cuerda, ¿sí o no? Por contraparte, ¿qué es lo que hace la fuerza de tensión? Ya, para allá. Como habíamos dicho, aquí hay fuerza de tensión, ¿sí o no? Fuerza de gravedad. Y como el piso es liso y es una superficie plana, surge una fuerza normal y que es perpendicular. No se olviden, ¿ya? Bien, antes de comenzar, se me olvidó plantearles algo, que es la ley de Hooke, o lo que nos plantea, pues, ¿no?, la fuerza deformadora. Plantea la ley de Hooke, o la ley deformadora, ¿sí, no?, o la fuerza deformadora. ¿Qué es lo que lo plantea? Esta ley aparece en los resortes. Bueno, disculpen otra vez por el sonido. Bueno, continuamos. Decía que esta fuerza aparece en los resortes, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un resorte así, sin deformar. Esa longitud, cuando el resorte está sin deformar, se le conoce como longitud natural. Pero ahora, a ese resorte nosotros lo estiramos debido a una fuerza, ¿sí o no? Y esa fuerza se llama fuerza elástica. Y dense cuenta, mira,
Este nivel hasta acá se mantiene, ¿sí o no? Pero acá ya no. Ese desnivel se llama deformación. Y esta deformación tiene una longitud, ¿cierto? Y esa longitud se llama longitud de deformación. ¿Y cómo se calcula? Esa fuerza elástica se calcula la constante de rigidez por X. Esta constante de rigidez depende del tipo de material. ¿Sí? Ahora sí, pasemos a los problemas. Vamos al problema número 1 que dice: una pesa de 200 newtons se suspende del techo por medio de un resorte cuya constante de rigidez es de 80 newton por metro. ¿En cuánto se estira el resorte? Allá. Lo que nos está pidiendo es qué deformación obtiene el resorte, ¿sí o no? Bien, partamos de los datos. Tenemos una pesa de 200 newton. Entonces, hacemos el gráfico. Entonces, para acá, ¿sí o no? Hacia abajo, la fuerza de gravedad va a ser 200 newtons. Ahora, este es un resorte. ¿Sí o no? Ahora vamos a ver la otra fuerza. Como es un resorte, hay una fuerza elástica, ¿sí? Miren, este cuerpo, por la ley de la inercia, va a tender a caer, ¿sí o no? Y al momento de tender va a querer deformar, va a querer estirar al resorte. El resorte, para contrarrestar esa fuerza, va a querer comprimirse, ¿sí o no? Entonces, si quiere comprimirse, la fuerza elástica tiene que estar hacia arriba, ¿sí o no? Y para hacer cumplir el principio de equilibrio, que las fuerzas que van hacia arriba y las fuerzas que van hacia abajo, ¿cómo debe ser? Deben ser iguales, ¿sí o no? Entonces planteamos acá que la fuerza elástica debe ser igual a ¿cuánto? A 200 newtons, ¿no? Ya habíamos conocido cómo se calcula la fuerza elástica por la ley de Hooke. Mira, acá en citos justo está la constante de rigidez por la deformación. La constante de rigidez por la deformación te tiene que dar 200. Nos dice que la constante, ¿cuánto vale? 800, no. Entonces 800 por X es igual a 200. Al ojo te va a salir se va 0,25 metros. Ahora mira, acá quiero hacer un aclare, mira, que no lo dije hace rato. Sabemos que la fuerza elástica o la fuerza deformadora se calcula la constante de rigidez por la deformación, pero no mencioné las unidades de acá. Miren, si la constante está en newton por metro, eso quiere decir que la deformación tiene que estar en metros. Pero si la constante está en newton por centímetro, la constante tiene que estar en centímetros. Se me olvidó esa partecita. Bien, ahora pasemos al segundo ejemplo. Vamos al segundo problema y dice: determine la fuerza con que debe tirar el obrero para mantener suspendido 600 newton de peso. Allá. O sea, lo que nos quiere decir es que suspendido 600 newton, o sea, quiere mantener esto. Esto pesa 600 newton. Ya, mira. Acá hay una cuerda, ¿sí o no? Si el cuerpo está queriendo caer, ¿sí o no que la fuerza de tensión va a querer así como que alargo, ¿sí o no? Entonces acá hacemos la fuerza de tensión. La fuerza de tensión. Mira, a esta fuerza de tensión le voy a colocar un 5K. Un 5K. Y mire, cuando veas una fuerza con un ángulo, lo que se tiene que hacer es descomponer a esa fuerza en función al ángulo. Por ejemplo, yo veo, en este caso, esta fuerza está afectada por este ángulo. Entonces tengo que descomponer a esta fuerza en función a este ángulo. Entonces al momento de descomponerle, esa fuerza se anula.
Y esta fuerza está en dirección hacia arriba, por lo tanto hay una fuerza en dirección hacia arriba. Y esta fuerza está yendo a la derecha, a la izquierda, perdón. Entonces hay una fuerza hacia la izquierda. Entonces, como son paralelas estas dos, por la propiedad del z de geometría, este ángulo pasa acá, ¿sí? O sea, este ángulo viene a ser también 53 grados. Y ya mira, encerrémoslo. Acá lo encerramos, bien, cerrado. Si uno que a 53 se le pone como 4K. Entonces, como la hipotenusa es un 5K, esto viene a ser un 4K. Un 4K. Y entonces, este ángulo es 37. A 37 se le pone un 3K. Entonces, este es un 3K. Entonces, vemos que acá que hay fuerzas opuestas. Hay fuerzas colineales. Y habíamos planteado por la ley de acción y reacción que esas fuerzas colineales de direcciones opuestas tienen que ser de igual módulo. O sea, ¿qué quiero decir que acá? Que 3K debe ser igual a 600. Por lo tanto, K, ¿cuánto vale? Divide 200 en 200. Pero recuerda que K no es la constante de deformación, es una letra nomás en este caso. No vayas a pensar otra cosa. Entonces, como ya tengo K, pero yo, ¿qué fuerza? Mira, este manito va a jalarse, ¿no? Con una cierta fuerza. Eso es lo que nos pide. Entonces, mira, como está jalando para allá, hay una fuerza que se pone, ¿sí? Y para que lo mantenga, para que sostenga este cuerpo en equilibrio, este 4K debe ser igual a la fuerza, ¿sí? Entonces decimos que 4K debe ser igual a la fuerza. Pero acá, ¿cuánto vale? 200 o no. Entonces esa fuerza es de 800 newton. Y ese vendría a ser la respuesta. Ahora vamos a otro ejemplito. A un ejemplo 3. Que nos dice: un bloque de madera de 15 newton descansa sobre un plano inclinado liso, amarrado a una estaca mediante una cuerda. Y nos pide: halla la tensión de esta cuerda. Entonces, en este problema nos piden la tensión, ¿sí o no? Miren, este cuerpo está acá. Esta es la estaca. Este cuerpo, por inercia, como el plano está inclinado, va a tender a caer, ¿sí o no? Y al momento de tender a caer, va a estirar a esta cuerda. Y para contrarrestar el estiramiento, se va a querer, si se va para abajo, la fuerza de tensión se va en sentido opuesto. Entonces acá está la tensión. Nos piden eso. Y nos habían dicho que el bloque de madera pesa 15 newton. Ah, ya, interesante. $15 newton entonces miremos. Mira acá, siempre que tengamos este sistema, lo que se hace es que a esta fuerza o a la fuerza gravitacional se le descompone en función a este ángulo, siempre que tengas un plano inclinado y con un ángulo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Descomponemos así. Entonces lo mismo, ¿sí o no? Con respecto a este plano, ¿sí o no? La fuerza está para abajo, entonces hay una fuerza en dirección abajo. Y por consiguiente va a haber una fuerza a la derecha. O sea, la descomposición de este cuerpo, más o menos, esto es en el eje Y. Más o menos esto es en el eje Y. A ver, ¿no se ve? Ahí está. Ya se ve ahora. La descomposición que quiero hacer es en el eje Y, acá. Y esta descomposición que se hace es en el eje X, acá. Entonces,
Hay una descomposición en el eje Y, descomposición en el eje X. Entonces esta fuerza desaparece. Mira, si esto es 90, si no. Entonces, acá también es 90, si no. Disculpen. Ya, continuemos. Entonces descomponemos a esto. 15 newtons. Este angulito viene acá. 37. ¿Por qué este ángulo viene acá? Sencillo, mira. Esto es 90, este ángulo vale su complemento, 53. Ahora, como estamos, los ejes son perpendiculares, ¿no? 90, ¿no? O sea, este ángulo es 90. Si esto es 53, su complemento 37. Entonces, cuando tú tengas este caso, este angulito siempre pasa acá. Acá, sí, recuérdalo. Entonces, vamos a descomponer acá. Se va. Entonces acá, ya está. Este es un 37, ¿sí o no? A 37 se lo comuna como un 3K. Esto es 90. Tenemos como hipotenusa a 15, ¿sí o no? Es un 5 por 3, ¿sí o no? Entonces la constante es 3, ¿sí o no? Entonces 37, 3K, este es 9. 9 newton. Y entonces esto es 4K, entonces esto es 12 newton. Entonces, para que esté en el equilibrio, debe haber que tanto en el eje X como en el eje Y las fuerzas sean iguales. En este caso, en el eje X vemos que 9 newton en el eje X, 9 newton debe ser igual a ¿cuánto? A la tensión, ¿sí o no? Entonces, ya tenemos la respuesta sin querer queriendo. Tenemos la respuesta. Ya, y si queremos hallar la fuerza normal, pues también, mira, nosotros sabemos que la fuerza normal es, como el plano es inclinado, es perpendicular a este, ¿no? Entonces se va en ese sentido. A ver, disculpen, parece que había un terremoto. Entonces, acá tenemos la fuerza normal. En el eje Y también tiene que establecerse el equilibrio. En el eje Y. Entonces vemos que la fuerza normal debe ser igual a 12 newton. Entonces 12 newton es igual a la fuerza normal. Bien, vamos con otro ejemplito. En el ejemplo 4 que hice. ¿Con qué fuerza el hombre debe tirar de la cuerda de modo que la carga de 80 newton suba a velocidad constante, desprecie el peso de las poleas? Ya, o sea que acá está colgada, entonces directo nomás. Acá abajo hay 800 newton. Eso dice el problema, ¿no? Sí, 800 newton. Ahora mira, quiero recalcarte algo acá. En este caso, cuando se trabaja sobre poleas, cuando el trabajo es con poleas, pues hay un caso bien especial que se dice que cuando se trabaja con poleas, que se trabaja con poleas ideales. O sea, ¿cómo es eso que una polea ideal? Que se desprecie su masa. Y nos da de datos pues que dice que se desprecia el peso de las poleas. Lo que te está tratando de decir que estas poleas son ideales. O sea, en una polea ideal no importa su peso. O sea, ¿qué quiere decir? Si la polea no sería ideal, acá no solamente sería 800 newton, sería 800 newton más el peso de la polea, pero como son ideales, su peso se desprecia, ¿no? Desprecia. Ahora mira, acá vemos dos cuerditas, ¿no? Estas cuerditas son de igual módulo. ¿Por qué? Mira, porque es como rotar un disco. Cuando se rota un disco, las fajas tienen que girar con misma fuerza, ¿sí o no? Más o menos es así, pues. Ahora mira, como este es la polea está queriendo caerse, ¿no? Entonces la tensión que va a crear. Oye, no te caigas, no, ¿sí, no? Entonces, y además ambas son de igual módulo, ¿sí, no? La tensión. O sea, a nosotros nos pide que calculemos esta fuerza. Nos pide que calculemos esa fuerza. Entonces, mira, hemos analizado
a la polea 1. Ahora vamos a analizar a la polea 2. Igual, mira, piensa que está así, mira. Polea ideal. En las poleas, la polea ideal tiene dos franjos, mira. Un franjo por acá y otro franjo por allá. Las direcciones no importan. La cuestión es que tengan dos franjos. ¿Y qué te dije? Son iguales de igual módulo, ¿no? Pero en este caso, para contrarrestar esto, va a haber otra tensión acá, ¿sí o no? Y esta va a ser igual a este, ¿sí o no? Ahora mira, acá hay una fuerza, ¿sí o no? Para que se contrarreste, tiene que haber otra fuerza acá, ¿sí o no? Entonces si para abajo hay F, para arriba también tiene que haber F. Y en este puntito tiene que haber F para aquí y F para allá, ¿sí o no? Entonces acá también debe haber F, F por acá, F por acá. Acá está. Entonces, ¿qué quiero decir? Que la tensión es igual a F, ¿sí o no? La tensión es igual a F. Entonces, lo mismo. Analicemos en los ejes. Esto es en el eje Y. Y acá va a ser en el eje X. En el eje Y para abajo hay 800 newton. Y entonces para arriba también debe haber 800 newton. Pero estamos haciendo el DCL en esta polea, en la polea 1. En la polea 1 para arriba hay una tensión y acá hay otra tensión. Entonces hay dos veces la tensión, ¿sí o no? Dos veces la tensión. Entonces el valor de la tensión es de 400 newton, ¿no? Pero ahora tú debes recordar que agarramos el dato que la tensión era igual a la fuerza, ¿sí o no? Entonces esa fuerza, ¿cuánto vale? 400 newton. Y se acabó el problema. El problema 5 nos dice que calcular el peso del cuerpo A en la figura que se muestra. Miren, te pide calcular el peso, no te pide calcular la masa del cuerpo. Tengan claro. Porque si te piden el peso tiene esta fórmula, ¿sí, no? Que es la masa por la aceleración de la gravedad. Te pide esto. La masa del cuerpo A por la gravedad. Entonces partamos ya. Miren. Acá mira, esto está sujeto. A partir de acá está sujeto el bloque de 36 newtons, ¿no? Entonces, ¿sí o no que acá lo sostiene como tensión, ¿sí o no? Al momento de querer sostenerlo, lo va a querer contener el cuerpo. O sea que la tensión, ahí, ¿sí o no? A esta tensión llámale un 5T, ¿ya? Un 5T. ¿Por qué lo pongo 5T? Porque si yo completo a 90 grados, la hipotenusa del triángulo de 37 y 53 tiene como múltiplo al 5, ¿sí? Por eso lo coloco al 5. Entonces, sencillo acá. Vamos a trazar en nuestros ejes. En el eje Y. Ya. Y luego en el eje X. Bien, este angulito baja acá, ¿sí, no? Paralelos, baja acá, 37. Y te acuerdas que te dije, cuando hay una fuerza en función a un ángulo, ¿qué se hace? Se descompone. Entonces, y al momento de descomponer, esa fuerza se anula, ¿sí? Entonces lo cerramos nuestro cuadradito ahí, ¿sí, no? Entonces lo ven, ¿sí, no? Esta hipotenusa es 5T, por lo tanto a 37 se lo pone 3T, ¿sí, no? O sea, para acá arribita hay 3 veces T, ¿sí, no? Y para este lado
hay 4 veces la tensión. Y en el eje Y tiene que haber equilibrio, ¿o no? Por lo tanto 3T debe ser igual a 36, ¿o no? Por lo tanto la tensión, ¿cuánto vale? Vale 12, ¿o no? El valor de T, no es la tensión, porque la tensión en sí es 5 veces T. Pero no me interesa eso, me interesa esto. Entonces, ¿cuánto vale 4T? 4T, acá vemos que es 4 por 12 es 48 newton. Entonces yo quiero que en este punto también haya equilibrio en el eje X. Si para allá, mira, acá lo pintamos bien, para allá para ese lado hay 48 newton, entonces para el otro lado también tiene que ver 48 newton, ¿sí? No. Bien, ahora mira, en este lado, la misma jugada que en este, ¿sí? No. Acá hay una tensión que va a querer jalar, luego va a ser para arriba, ¿sí o no? Ponle ahora un 5 veces K, ¿ya? O no, 5 veces L, ¿ya? L. Entonces, por paralelas, este angulito baja casi, ¿no? 53 grados. Entonces, descomponemos acá. Acá. Descomponemos ahí. Entonces uno para ese lado, acá es, y uno para este lado, ahí. Tenemos como en el triángulo 57, en este triángulo tenemos como hipotenusa a 5L. Entonces a 53 se lo pone 4L, que vendría a ser este, y a 37 3L. Entonces mira, yo quiero otra vez, otra vez, en el eje Y, ¿sí? Y este es en el eje X. Quiero que en el eje Y haya equilibrio, entonces ¿qué digo? Que 4L va a ser igual a 10M, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero acá de dato, mira, el peso, ¿sí o no? Que es la masa del cuerpo, que sería M por 10, sería 10M. Entonces yo tengo 4L, ya se no, o sea, yo sé que 4 veces L vale el peso, ¿sí o no? Entonces con yo encontrar L ya sale el problema, ¿no? Entonces ahora vemos, eso es en el eje Y. Ahora vamos a ver en el eje X. En el eje X para allá hay 3L. Entonces, ¿y para el otro lado cuánto hay? Bueno, también tiene que haber 3L, ¿sí o no? Y acá mira, para que estas fuerzas se contrarresten, 3L debe ser igual a 48, ¿sí o no? 48. Por lo tanto, el L, ¿cuánto vale? 16 o no. 16 newton, no. Es solamente una constante, y como constante no tiene unidad. Entonces acá reemplazamos 4 veces L. 4 por 16 es igual a 10M, pero 10M ¿quién es? Es el peso, ¿sí o no? Entonces 16 por 4 es 64 newton, es el peso. Y ahí tenemos la respuesta, que es 64 newton.